¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Historia Universal. Mi nombre es Joel Uribe Martínez y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de la semana 9, que es Imperio Bizantino e Imperio Árabe. Veamos. Hablaremos primero del Imperio Bizantino y tenemos como una referencia eh, que previo a la existencia del Imperio Bizantino, pues Roma había experimentado diversos espacios o en todo caso momentos o episodios donde los propios gobernantes y sus familiares tenían enfrentamientos por el poder. Habían guerras civiles sucesivas y lamentablemente estas guerras civiles habían generado un impacto en su forma de vivir, en su forma de vivir. Entonces, bueno, este episodio lamentablemente pues generó un desquebrajamiento y también una debilitación por parte del Imperio Romano, ¿no? Que a su vez tenía que luchar contra los grupos, o en todo caso las culturas cercanas a ellos, los llamados bárbaros, porque ellos siempre estuvieron pendientes de poder ingresar dentro del territorio. Entonces, fueron tiempos difíciles y a pesar de que el Imperio Romano era un imperio vasto o muy amplio, justamente esta extensión generó de alguna manera un problema. ¿Por qué? Porque a mayor extensión el dominio era más difícil. Ya el problema no era conquistar territorios, ahora era administrarlos, porque los gobernantes, los familiares de los emperadores querían tener parte del poder para gobernar estos espacios. Entonces, ese fue uno de los inconvenientes. En ese contexto es de que va a iniciarse justamente un deseo y va a proponerse la división del Imperio Romano para una mejor administración. En el año 284, el emperador Diocleciano, que gobernó hasta el año 305, es nombrado emperador de Roma y en el año 286 él decide dividir al Imperio Romano en dos sectores, el Oriente y el Occidente, para una mejor organización. Él, Diocleciano, llamado ahora emperador Diocleciano Augusto, sería el gobernante del sector oriental y tendría como colaborador a César Galerio, cuyo nombre sería Galerio César, mientras que nombraría a uno de sus principales generales, Maximiano, ahora llamado Maximiano Augusto, como emperador del Imperio Romano del Occidente, y tendría como principal colaborador al César Constancio César. Su nombre sería Constancio César. A este periodo, donde gobernaron estos cuatro personajes, se le llamó la tetrarquía. La forma de gobierno consistía en que después de 20 años, los que eran principales apoyos, es decir, los César, subirían a ser Augustos y los Augustos bajarían a ser César, es decir, el emperador pasaría a ser ahora el principal apoyo y el principal apoyo se convertiría en el emperador. En el año 306 asume el cargo el emperador Constantino I o Constantino el Grande. Lo haría por 31 años. En el año 313 se promulga el Edicto de Milán. Dicho edicto fue firmado por Constantino el Grande, emperador de ese momento del sector oriental, y Licinio del sector occidental. Habría que mencionar lo siguiente: cuando asume, en este caso, el emperador Constantino, había una guerra y una persecución sangrienta contra los cristianos. Y el objetivo, o en todo caso la razón, era porque los emperadores anteriores querían desconocer la existencia de esta religión e instaurar sus creencias y prácticas paganas, es decir, adorar a los dioses que habían sido creados y venerados desde la época romana. Entonces, como los cristianos se negaban a practicar este tipo de creencias o cultos, entonces ellos decidieron que era una forma de mostrar rebeldía y es por eso que fueron perseguidos durante mucho tiempo. Cuando eran encarcelados, ellos sufrieron lamentablemente muchas vejaciones, es decir, ellos fueron maltratados y también fueron vistos como entretenimiento. ¿Por qué? Lo vamos a ver en un momento. El edicto eliminaba la persecución hacia los cristianos y propiciaba la libertad de culto. Esto fue un detonante para que posteriormente Constantino se convirtiera en emperador de Roma, pero veremos más adelante. En el año 325, el emperador Constantino convoca al Concilio de Nicea.
El concilio de Nicea buscaba unificar la creencia en un solo Dios y Jesucristo, ¿no? Es decir, los romanos consideraban que la postura cristiana de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, era una concepción difícil de entender. Entonces ellos reclamaban y también criticaban esta postura por parte del emperador. Entonces el emperador dijo básicamente que como los cristianos o los romanos tenían la duda de quién era el Padre y quién era el Hijo, es decir, bajo la visión cristiana, Dios y Cristo. Entonces, ellos decían pues que si Dios era Cristo o Cristo era Dios, entonces no era ni divino, ni 100% divino, ni 100% humano, sino que tenía, en este caso, una doble interpretación. En el concilio de Nicea lo que hizo el emperador Constantino fue decir que Dios y Jesús eran una sola persona. Y es por ese motivo que surge este concilio para aclarar y definir esa postura. Con ello, pues el emperador Constantino da fin a años de persecución contra los cristianos, que como vemos en las imágenes, lamentablemente eran utilizados para entretenimiento de la población porque ellos eran sometidos a múltiples torturas. Una de ellas, por ejemplo, es que en el Coliseo romano los cristianos eran dados como carne para los leones, entonces los leones terminaban asesinándolos. Asimismo, en el propio Coliseo romano también se incineraban a los cristianos por negarse a practicar las creencias o los cultos de la cultura romana anterior, es decir, los cultos a sus diversos dioses. Con este concilio, pues, y también durante el gobierno del emperador Constantino se da fin a este tipo de persecuciones. En el año 330, el emperador Constantino funda la Nueva Roma en la región de Bizancio. ¿Qué es lo que había ocurrido? Lo que había ocurrido es que previo a este año, pues el emperador Licinio del Oriente se habría mostrado ajeno y también rechazaba la postura de Constantino de darle la libertad de culto y después el reconocimiento a la religión cristiana porque Licinio era partidario de volver a las costumbres paganas. Entonces se enfrentan, existe un enfrentamiento entre ambos y el emperador Constantino pues decide que luego de su victoria convertir y reunificar todo el imperio. Todo el imperio se reunifica nuevamente. Ya no iba a haber sector ni oriental ni occidental, sino que él lo reunifica. Y lo que va a ocurrir en ese momento es que la población romana, que estaba muy cansada de las constantes luchas o guerras civiles que habían surgido en su territorio, además del problema que tenían ellos por las luchas internas también que se dio durante la tetrarquía. Entonces, ellos mostraban una gran preocupación porque Roma nuevamente se convirtiese en un escenario de luchas, de guerras, de conflictos o en todo caso de deseo de poder. Lo que ocurrió en ese entonces fue que el emperador Constantino, al ver que la ciudad romana era vista pues como una ciudad conflictiva o como una ciudad que había sido escenario de diversos conflictos internos y que eso traía un mal recuerdo para la propia población, decide cambiar de ciudad y fundar la nueva Roma en la región de Bizancio, que después llevaría su nombre. En el año 337, a la muerte del emperador Constantino, la ciudad que él había nombrado como Nueva Roma pasará a ser llamada la ciudad de Constantinopla, en honor a Constantino. Años después, el emperador Teodosio será quien gobierne el imperio romano y él también va a apoyar, en este caso, va a apoyar a la causa religiosa cristiana y en el año 380 con el edicto de Tesalónica digamos, se establece que la religión cristiana será la religión oficial del Imperio Romano. Esto va a ser un apoyo muy importante para la población cristiana que, si bien es cierto, había cesado la persecución contra ellos, pues todavía la población local sentía rechazo hacia ellos por lo que significó un triunfo, ¿no? El ser reconocidos y que tengan libertad de culto. El emperador Teodosio
que gobernó entre el 379 y el 395, decidió nuevamente dividir el imperio en dos partes, y cada uno de estos espacios iban a ser dados a sus hijos. Previo a a este proceso, tenemos que también fue asesinado el hijo mayor de Teodosio. ¿Y esto por qué? Por las múltiples disputas y también por situaciones que estaban ligadas con el deseo o el ámbito de poder. Entonces, él decide, para no concentrar el poder en una sola persona y tampoco generar este tipo de actitudes o acciones en la población, decide dividir al Imperio Romano oficialmente en dos. Su hijo, Honorio, sería quien gobierne el Imperio Romano del Occidente, cuya capital sería Roma, y su hijo, Arcadio, sería quien gobierne el sector oriental, cuya capital sería la ciudad de Constantinopla. En este caso, el Imperio Romano del Occidente cae en el año 476 con la invasión de los pueblos bárbaros, y Arcadio, su imperio todavía duraría casi 100 años o 1000 años después, y caería en el año 1492. Características. Constantinopla se localizó en la región llamada Bizancio. ¿Por qué elegir Constantinopla como un espacio para poder gobernar? La razón fue que Constantinopla era uno de los sectores, en realidad el sector más importante de paso entre los productos que venían desde el continente asiático y los productos que venían desde el continente europeo. Cuando hablamos nosotros de la región, por ejemplo, de Constantinopla, pues su posición estratégica generó un impacto positivo. ¿Por qué? Porque permitía controlar los productos y también el ingreso de riquezas. Esto significó entonces que hubiese una importancia comercial. Recordemos que Roma ahora ya era un imperio que no tenía como principal problema la posesión de territorios, porque era un imperio extenso. Su principal problema fue ahora el control. Entonces, a través de Constantinopla, pues se pudo controlar los productos, es decir, el comercio. Con esto también impactaría en el desarrollo social. ¿Por qué? Porque ahora las clases dominantes ya no serían los guerreros, sino ahora serían una clase, digamos, privilegiada, ya no sería la clase militar, porque ellos ya habían cumplido su labor de conquista, sino ahora sería la clase comerciante, porque ellos ahora tenían riquezas, tenían dinero. Entonces, bueno, Constantinopla se elige básicamente porque tenía ese aporte hacia la cultura romana. ¿Qué va a pasar? Bueno, durante el desarrollo del Imperio Bizantino, luego de la caída del Imperio Occidental, pues uno de sus principales personajes o emperadores será el emperador Justiniano. Él va a ser gobernante entre el año 527 y el año 565. Durante su periodo, se consideró también un periodo importante del desarrollo de la ciudad de Bizancio, de Constantinopla, del imperio en realidad, porque construye una flota de guerra marina para la protección del comercio en el sector oriental del mar Mediterráneo. Entonces, ese es un aspecto muy importante que genera, porque con esto le da la tranquilidad a la población y a los comerciantes de que sus productos y su actividad se mantenía respaldada por el propio emperador. Establece a la religión católica en los territorios del imperio, es decir, además de que habría sido una religión obligatoria, en todo caso, en la ciudad de Bizancio, esto se extiende para todos los demás territorios. Construyó diversas basílicas, construyó fortalezas y apoyó al arte. El emperador Justiniano era también un emperador, digamos, que estaba a favor de la protección de los cristianos. Asimismo, este emperador pues construyó diversas obras también de índole religioso, al igual que lo hizo Constantino. Constantino también apoyó muchísimo la religión católica, le dio bastantes beneficios, por ejemplo, al clero, es decir, a los sacerdotes le permitió acceder a puestos de confianza, a puestos dentro del gobierno, ellos eran remunerados, entonces había obviamente un apoyo ya previo, y Justiniano hizo lo mismo. Eh, la obra a nivel religioso más importante fue la iglesia de Santa Sofía, que construye y que la hace justamente en honor a la religión cristiana.
Durante este periodo posterior al Imperio Bizantino, los gobernantes posteriores lamentablemente no pudieron mantener el orden y el desarrollo que había logrado el emperador Justiniano. Y es así como en el año 1054, debido a las constantes luchas o enfrentamientos por la forma de creencias dentro del imperio, se produce el cisma de Oriente y Occidente. Básicamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que como los romanos no reconocían, por ejemplo, del todo a las creencias cristianas y viceversa, es decir, había una postura distinta en lo que respecta, por ejemplo, a las formas de concebir la creencia cristiana, entonces se produce una división de la iglesia y se forman la, primero, la Iglesia Católica Apostólica Romana en sector oriental y se produce o se formaría la Iglesia Católica Apostólica Romana Ortodoxa. Es decir, estamos hablando de la presencia de la Iglesia en el sector oriental. Por lo tanto, esto generaría más adelante un impacto muy importante en lo que sería, por ejemplo, el origen de las cruzadas. Veamos. Luego de la muerte de Justiniano, pues los turcos surgieron diversas expediciones y también conquistas de territorios dentro del territorio, o en todo caso cercanos al imperio. Por ejemplo, los lombardos expulsarán a los romanos de Italia. Los eslavos consiguen dominar la península balcánica, lo que sería cercano al territorio de Grecia y los árabes llegan a Siria y Palestina e imponen sus creencias culturales y también su forma de administrar el territorio. Durante este periodo, lamentablemente, pues las guerras internas, las plagas, las epidemias afectan a la población, muere mucha gente. Los turcos, quienes habían dominado la ciudad de Jerusalén, amenazaron con ingresar al Imperio Bizantino. Los turcos conquistan Bagdad, Alepo y Armenia, y con esto se preparaban para dominar ya la región que les faltaba, que era la región de Anatolia, donde todavía estaba presente el Imperio Bizantino, y allí también estaría la ciudad, o en todo caso, ¿no?, el puerto de Constantinopla. En el año 1071, los turcos vencen al Imperio Bizantino en la batalla de Manzikert. Con esto recuperan o pierden, en este caso el Imperio Bizantino, la región de Anatolia y también pierden el dominio de Tierra Santa. Surgen las cruzadas. Las cruzadas básicamente van a ser eh, luchas que se van a dar entre los turcos y los creyentes católicos por la recuperación de la ciudad sagrada de Jerusalén. La primera cruzada inicia con, en este caso, la convocatoria del Papa Urbano II al Concilio de Clermont. A esto se le va a llamar la primera cruzada. También se le va a llamar la Cruzada de los Príncipes, porque diversos príncipes europeos se abocan a la causa. Recordemos que esta cruzada va a iniciar con la participación de diversos reinos europeos, porque el Papa mencionaba, por ejemplo, que a través de las cruzadas, pues ellos obtendrían pues, el acceso, ¿no?, al paraíso. Además que la propia cruzada ya significaría un peregrinaje, entonces ya se estaría cumpliendo con lo indicado por la religión católica. La primera cruzada, llamada la Cruzada de los Príncipes, va del año 1096 al 1099. Inicialmente se produce la victoria cristiana y se recuperan los territorios que habían sido perdidos y que eran dominados por los turcos, principalmente Jerusalén. Asimismo, se crean pequeños estados cruzados. Uno de ellos, el más antiguo, fue el estado cruzado de Edesa. En la segunda cruzada, del año 1047 a 1049, los turcos recuperan el territorio perdido, cae Edesa. Con eso surge la tercera cruzada, que da en el año 1889 al año 1192. En esta batalla, lo que va a ocurrir es que lo logrado en la primera cruzada, que es la recuperación de Jerusalén, pues se retrocede. Es decir, el sultán Saladino, en la batalla de los Cuernos de Jatín, recupera Jerusalén. La cuarta cruzada va a ser llamada, pues, en realidad, más que una cruzada, fue básicamente un momento en el cual los propios cruzados
aprovecharon para poder hacerse de los bienes o de los motines que se encontraban dentro de Constantinopla. Es decir, se produjo un saqueo de Constantinopla por parte de la población que había sido convocada para poder defenderla. Al final de esta cruzada, lamentablemente, pues el Papa habría propuesto que participen los niños, a lo que se le llamó la cruzada infantil. ¿Por qué? Porque, bueno, la Iglesia Católica asumía que las constantes derrotas dentro del proceso de las cruzadas se debía a que los que luchaban tenían, en este caso, almas impuras. Entonces, los designios de Dios decían, por ejemplo, que la participación de niños en las cruzadas llevaría a la victoria porque los niños tenían almas puras. Lamentablemente esto fue un completo fracaso. En la Quinta Cruzada del año 1217 al 1221, los cruzados van a conquistar Damieta, que fue una región en el norte de África, y buscarán avanzar hasta el Cairo. Lamentablemente, el sultán Al-Kamil los va a detener y a partir de ello, pues ellos tendrán que retroceder porque su conquista no iba a tener un sustento. En la Sexta Cruzada del año 1228 al 1229, el rey Federico II de Alemania logra que sea entregado a su administración la ciudad de Belén, Jerusalén y Nazaret, a cambio de que apoyase al sultán Al-Kamil frente al sultán Al-Nasser. Con esto, los cruzados recuperan la ciudad sagrada y va a haber, en este caso, una tregua entre ambos bandos con el objetivo de, primero, brindar administración sobre Tierra Santa para lograr un apoyo militar. En la séptima cruzada del año 1248 al año 1254 estuvo al frente el rey Luis IX de Francia. El rey Luis IX de Francia va a recuperar Damieta, pero cuando intentan nuevamente retomar Egipto, lamentablemente pierden y el rey es apresado. Se libera a cambio del pago de un rescate. En la octava cruzada, el rey Luis IX reinicia las acciones por recuperar Túnez. Lamentablemente, él terminaría asesinado y no podría culminar este proceso. Cae Constantinopla y en el año 1453 el sultán Mohamed II pues toma la ciudad. Los turcos habrían empleado el uso de bombas y cañones para bombardear la ciudad. ¿Qué es lo que había pasado? Pues los turcos habían tomado contacto con la religión o con la cultura china y habían conocido la pólvora. Entonces ellos utilizaron esto a su favor, llevando estos armamentos hacia la ciudad, o hacia, cercanos hacia la ciudad de Constantinopla. ¿Qué hicieron? Pues cercana a ella, pues empezaron a bombardearla para no tener un contacto directo con la población y tampoco pues para tener un contacto de cuerpo a cuerpo. Lo que ocurriría fue que después de bombardear la ciudad, ellos ingresan, la ciudad estaba prácticamente destruida y deciden cambiarle de nombre de Constantinopla a Estambul. Muy bien, entonces hasta aquí estamos con la primera parte del tema El Imperio Bizantino. Volveremos con la segunda parte. Gracias.